En esta cuaresma se altera un poco nuestra programación habitual. Ayer no tuvimos Utrera directo, pero seguimos a la carga porque no queremos perdernos esos asuntos de interés para el ciudadano, como es el caso de la actualidad política. En esta tarde vamos a volver a ponernos al día y, como siempre, muy atentos a nuestra programación porque seguimos con el silbato, seguimos con cuaresma y nos vamos aproximando ya a la Semana Santa, que os digo, viene cargada de sorpresas. En Telecable estamos ampliando equipo técnico y humano y preparándonos para hacer una cobertura digna de esta ciudad y de esta fiesta. Así que, lo dicho, nos vamos preparando, pero no queremos dejar a un lado esos asuntos de interés, además, porque tenemos muy cerquita las elecciones municipales y queremos que ustedes estén informados y tomen decisiones con conciencia y con información entre manos. Esta tarde vamos a presentarles una nueva formación que se ha adentrado en el panorama político local, que se ha presentado públicamente y que está dispuesto pues, a aspirar a una Utrera mejor o al menos a una Utrera diferente. Formación Ciudadana Utrerana Independiente, FECUI. Así que vamos a profundizar en esta formación. Tengo por aquí conmigo a Rafael Prieto, que es el presidente. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y a Fernando Barrera, muy buenas, secretario. Como decía, un nuevo partido que surge de manera espontánea en la política local. Y a ti, Rafael, como representante, como cabeza de esta formación, me gustaría saber qué es lo que os ha llevado porque he visto en vuestras redes sociales, en vuestra web, que sois personas que cada uno tiene un bagaje profesional, que, como se suele decir popularmente, no os hace falta, o no, esto de la política está muy entredicho. ¿Qué os ha llevado a optar por formar un partido? Pues lo comenté ya en alguna ocasión, un poco el hartazgo de la situación, bueno, a nivel nacional, regional y también local. No estamos contentos con la gestión que se está haciendo y bueno, eso desde hace ya bastantes años, pero era un tema de conversación de barra de bar. De ahí a dar el salto, pues ha costado un poco. De esos diálogos en los que queremos cambiar el mundo, ¿no? Sí. Y al final salen cosas como esta. Sí, correcto. Fernando, en tu caso, me imagino, bueno, no sé si estabas en esa primera conversación, pero... Me temo que sí. Sí, ¿no? Nada, en mi caso simplemente, bueno, y de hecho también guardamos mucho paralelismo Rafael y yo en este sentido, porque los dos hemos vivido fuera muchos años por cuestiones laborales. De hecho coincidimos en Granada un tiempo, y en mi caso particular pues he vuelto a Utrera ahora por fin, después de mucho tiempo, y en mi caso, ya digo, tenía como una imagen idealizada de Utrera cuando estaba en Granada, y ciertamente ahora al retomar mi vida aquí y asentarme, o intentar asentarme de nuevo, me he encontrado con que la imagen que yo tenía en los últimos años no se corresponde realmente con la realidad, no valga la redundancia, y en ese sentido pues, me lleva un poco una pequeña desilusión en ese sentido al volver a Utrera. Y en mi caso particular por eso ha sido aventurarnos a esa aventura, valga la redundancia. Rafael, en los últimos tiempos esto del bipartidismo cada vez se está diluyendo más. Creo que ha sido el marco también, ¿no? Que parece que se ha abierto el campo y que hay cabida para otras fuerzas políticas, ¿no? Sí, lo que pasa que en ese sentido, bueno, nosotros hemos creado este partido de ámbito municipal y nuestro único objetivo es intentar mejorar la vida aquí, en Utrera, no vamos más allá. Pues me gustaría saber, yo creo que también por responder a la inquietud de los que estén ahí viéndonos a través del televisor, ¿de dónde venís, no? ¿Cuál es vuestro bagaje profesional, personal? Por ejemplo, en tu caso, he visto que tienes estudios superiores, que tienes también bagaje en el ámbito de las tecnologías, de las nuevas tecnologías, ¿no? Sí, correcto. Bueno, fue lo que estudié, hice formación por esa rama, por las nuevas tecnologías, y he trabajado toda mi vida en esa línea, tanto en el sector privado como público. Y bueno, en los últimos años pues he tenido inquietudes por otros temas que no sean las nuevas tecnologías. Bueno, la docencia me apasiona, por eso me dedico a ello y no quiero renunciar a ello. Y bueno, ahora este año pues estoy formándome en un máster en Economía y Desarrollo. Precisamente creo que lo que hace falta aquí en Utrera, desarrollo endógeno o local. Es una de las características que he visto que es el hilo conductor entre todas las personas que componéis FECUI, es la profesionalidad. He visto que hay perfiles de gente muy cualificada, ¿no? ¿Es tu caso también, no, Fernando? Bueno, sí, en mi caso, ya digo, también coincidimos de hecho trabajando los dos de la Universidad de Granada, aunque nos conocemos desde que éramos muy pequeñitos. Y lo que pasa es que mi perfil es un poco diferente al suyo. Yo pertenezco a la rama de lo que se conoce como ciencias humanas o humanidades en este caso,
Y aparte de mi formación como profesor de universidad y tal, por circunstancias, he dedicado gran parte de mi carrera a la gestión cultural, tanto en empresa pública como privada. He estado trabajando en el Festival Internacional de Música y Danza de Granada, he dirigido la Cátedra Manuel de Falla durante 3 años y medio, justo hasta que me he vuelto aquí. Y entonces un poco en ese sentido mis inquietudes van más en esa línea. Y en relación al resto de perfiles de los candidatos, bueno, lo que preguntabas y tal, lo que hemos intentado es reunir primero a un grupo humano que por lo menos posea unas ideas cercanas a las nuestras, que en realidad me parece entre comillas muy normal y lo que estamos pensando y lo que estamos proponiendo. Y simplemente primero hemos intentado reunir a un grupo de personas que sepamos que van a ir con nosotros un poco a una o que van a ir un poco en sintonía con nosotros, y luego a su vez que su perfil sea, ya sea a nivel formativo o a nivel, o en experiencia laboral en este caso, que por lo menos se ajuste o se acerque a las concejalías a las que podrían optar si tuviésemos oportunidad de gobernar en Utrera. Entonces, simplemente que si alguien, por ejemplo, se va a encargar del área de cultura, pues que tenga un perfil o que tenga experiencia en la gestión cultural, o si alguien se va a encargar de urbanismo, pues que haya estado muy vinculado a ese tipo de trabajo, etcétera. Un poco en ese sentido. ¿Ya tenéis compuesto el grupo? Somos un equipo de trabajo de más de 40 ya, ¿no? Más de 40 personas, la mayoría jóvenes, pero también hay gente que no es tan joven. ¿Sí? Lo que pasa es que no... Bueno, para ser exacto, tenemos un jubilado. Tenemos Bueno, y un cuando jubilado. lo proponéis, en esos primeros momentos de esta formación, cuando lo comentáis con conocidos, con personas que os interesan en formen parte del equipo, ¿la respuesta ha habido un poco de prudencia o gente que ha dicho política? Como que no. Sí. Bueno, yo me llevo una grata sorpresa, ¿Sí? porque la verdad es que el apoyo de mucha gente ha sido muy positivo todo. Era como ánimo, muy bien, me encanta la idea, que es fantástico todo esto, pero es verdad que de ahí a primero implicarse, ya no tanto, y luego ya a querer aparecer públicamente en unas listas, pues también es una barrera que hay que atravesar. Bueno, para añadir un dato más, simplemente eso, que en líneas generales sí que, bueno, el primer comentario creo que ha sido como la sorpresa, ¿no? Que de hecho el primer día cuando sacamos la noticia fue mensajes de tipo, ¿esto va en serio, no? O es una coña, o que, o sea, vosotros vais a meter en esto, porque, no sé, que probablemente hasta este momento nunca nos habríamos planteado siquiera formar parte de la vida política utrerana, básicamente porque, no sé, no teníamos ese perfil, simplemente no, hemos llegado, como decía Rafael, porque las circunstancias nos han llevado un poco a tomar esta determinación en este momento concreto de nuestra vida. Cuando creáis un partido, me imagino que se hace con la voluntad de un cambio, de ofrecer algo mejor a nuestro municipio. ¿De qué cosas creéis que adolece Utrera? No sé, me imagino que tenéis muchas objeciones que poner, pero ¿algunos pilares básicos en los que os gustaría incidir? Pues la verdad es que, como dice, hay varios puntos donde queremos trabajar. Bueno, en nuestra página web se pueden ver las 10 u 11 líneas de trabajo que tenemos, ¿no? Y bueno, por comentarte algunos temas que me preocupa es la tasa de paro. ¿El comentario creo que ha sido como la... Bueno, me preocupa a todos nosotros porque es realmente alarmante. Somos los líderes de la provincia en paro, en poblaciones de más de 40.000 habitantes. Y bueno, y de las 106 municipios que hay en la provincia, creo que solo tenemos por delante 2, que creo que son Camas y San Juan de los Faraches. Datos recientes, los últimos datos. Entonces, pues eso es un tema muy preocupante porque así es muy complicado tener una calidad de vida y mejorar la vida de los ciudadanos si es que ni siquiera tenemos oportunidad, muchos de los jóvenes, que es donde más afecta quizás el desempleo, de tener la oportunidad de desarrollarte en tu región. ¿Suele recurrir el gobierno local? No me refiero a este en concreto, sino a los anteriores, una vez que un equipo de gobierno está en ejercicio, al argumento de que desde un ayuntamiento no se tiene competencia total para mejorar el problema del empleo. ¿Hay cosas que se pueden hacer y que no se están haciendo? Sí, hay cosas que se pueden hacer. Yo echo de menos un plan profesional de desarrollo endógeno en Utrera. Yo no lo he visto, no sé si lo hay. Pero eso yo creo que es fundamental. ¿Qué pasos vamos a dar? ¿Qué líneas se van a seguir? Y aplicarlo, ejecutarlo. Y yo creo que eso lo tiene que hacer un equipo de profesionales. Tenemos aquí en Sevilla, la Universidad de Ciencias Económicas, hay grupos de investigación que son de los mejores que hay a nivel europeo
precisamente en emprendimiento, en desarrollo endógeno, y lo tenemos aquí a 30 kilómetros. No sé, me sorprende que no se recurra a ello. De hecho, bueno, una de las líneas que presentamos como de los objetivos principales que presentábamos en esa primera propuesta que hacíamos a través de nuestra página oficial era precisamente el punto, creo recordar que era el 10, si no me equivoco, que era inversión en I+D. O sea, porque pensamos en nuestro caso especialmente, que además hemos vivido un poco de eso en el pasado, que precisamente investigación y desarrollo es, o sea, parece, a priori puede parecer que a lo mejor podríamos estar despilfarrando dinero en esa línea, pero en realidad es todo lo contrario. O sea, que a lo mejor es una inversión un poco más a largo plazo, pero que probablemente va a tener mucho más repercusión que hacer, por ejemplo, ayudas rápidas para el empleo de 6 meses o cosas de este tipo, ¿no? Sino que podemos conseguir a largo plazo un efecto mucho mayor que el que se podría conseguir simplemente sacando, no sé, plazas de corta duración, ¿no? Revierte en nuestro municipio. Además, me imagino que también en los profesionales que no se tengan que ver en la tesitura de irse fuera por obligación, ¿no? El que quiera, por supuesto, pero el que no lo hagan por obligación. De hecho, bueno, también casi que enlazando un poco con la pregunta anterior que nos planteaba, muchos de los integrantes de FECUI, y sobre todo de las listas y tal, son mucha gente que o acaba de volver o está a punto de volver, o sea, que casi todos en algún momento de nuestra vida hemos estado fuera por las circunstancias, o sea, laborales, básicamente. Me imagino que venís con ganas. Muchas ganas. Con muchas ganas, ¿no? Que estáis de vuelta y además de vuelta con toda la artillería, ¿no? Me ha llamado también la atención algunas medidas, alguna de esa información que habéis dado en esta presentación pública, que va dirigida a la transparencia, la ética, algo que no tiene, bueno, iba a decir que no tiene mucho que ver con la política directa, pero creo que es de las cosas más importantes realmente. Hay una medida que no puede permanecer el partido ejerciendo más de 8 años, que una vez cumplidos los 8 años de darse el caso, sí, desaparecería. Cuando conseguimos, bueno, o empezamos, como decíamos al principio, casi que en la barra de un bar, a fraguar un poco esta idea, que en realidad, bueno, por otra parte, aunque un poco de broma lo habíamos dicho ya muchísimas veces, ¿no? Pero realmente sí, la carrera, o sea, ya para formar FECUI no es tan larga como parece. Entonces, cuando empezamos a plantearnos un poco la posibilidad de hacer FECUI, siempre, como ciudadanos no políticos en ese caso, casi siempre que íbamos a la política pensábamos que, bueno, la imagen que se tiene un poco generalizada a día de hoy de los políticos, que la verdad es que no es nada buena, hasta el punto que personalmente, ahora que me estoy un poco metiendo en el mundo de la política, sigo pensando lo mismo de los políticos que antes, ¿no? O sea, en ese sentido no ha cambiado. Simplemente queremos dar como una nueva imagen de que la política, bueno, más que política, gestión pública puede ser diferente en ese sentido. Y en el caso de esa regla o ese estatuto que tenemos escrito, es que precisamente históricamente hemos visto que el poder corrompe, y la única forma de asegurarnos que no se llegue a corromper es si llegamos al poder, precisamente, que 8 años es un periodo prudente para desarrollar un proyecto como el que tenemos en mente, y más allá de eso, pues puede venir después incluso otra formación ciudadana que no sea la nuestra y que siga con esa idea ¿Acaso de que la gente se os eche encima y de pronto nos vayáis, sí. Pues imaginaros el caso, ¿no? Habría que tirar adelante, ¿no? Bueno, pues una de esas medidas. Me gustaría seguir profundizando, pero hay un tema que pongo sobre la mesa y es el término ideología. Cada vez más desdibujado y cada vez atendemos menos a eso de derecha o izquierda. Me gustaría saber si os sentís afines a una ideología, si os podemos encasillar, por utilizar ese término, en algún lugar político. Sí, en Utrera. Esa es una buena ideología, Rafa. Esa es mi ideología. Cada cosa que pensamos, cada medida, porque son muchas horas de trabajo hasta que esto salió a la luz, es pensando en Utrera, queremos mejorar nuestro municipio, punto y final, no, prácticamente. Bueno, y además si la formación ha salido así de forma espontánea, digamos, me imagino que en ese grupo lo componen personas que puedan tener diferencias, ¿no? Sí, diferentes puntos sí, de vista sí, y además, ¿no?, políticos, creemos que es positivo. Claro, de hecho, o sea, cuando empezamos a buscar perfiles precisamente para ir sumando al grupo, o sea, optamos por eso, o sea, que no directamente fuimos buscando perfiles de lo más extremos posibles, entre comillas, ¿no? Bueno, pues vamos a adentrarnos. Hay un decálogo que hemos visto en vuestra web, un decálogo de medidas, y el primero de ellos es patrimonio utrerano. Cuéntame un poco, ¿qué queréis hacer en ese sentido? Bueno, eso quizá a lo mejor mi querido Fernando
Pues, bueno, o sea, ahí, Patrimonio Utrerano, bueno, casi que metemos un saco también todo el tema cultural, etcétera. Hemos pensado, o pensamos un poco en el grupo de trabajo amplio este que tenemos, que, bueno, primero que la cultura no se puede politizar. Ese es un primer dato importante que compartimos, yo creo que todos los que estamos aquí dentro. Bien es cierto que la política históricamente ha estado vinculada a la cultura, o sea, a la política inevitablemente, porque grandes cambios políticos han provocado grandes cambios culturales, perdón. Pero no estamos en un momento de grandes cambios políticos y esto es Utrera. Entonces no es necesario llegar a politizar en ese sentido de la cultura, sino que la cultura es lo que nos diferencia como pueblo, lo que nos hace único, y precisamente es una cosa que pensamos que hay que mimar mucho y poner todo el empeño en cuidarlo, básicamente porque una mala inversión en cultura puede dinamitar la imagen de la cultura, la imagen pública de la cultura. Puede llevar a muchas personas a pensar que invertir en cultura es tirar dinero a la basura, cuando por el contrario, una buena inversión en cultura implica desarrollo, implica, por ejemplo, atracción de turismo, crecimiento económico, etc. Entonces, en ese sentido, la cultura no politizada y sí una inversión muy positiva en ese sentido, por la cultura en sí, por el valor que tiene en sí. Y en relación al patrimonio, hemos también pensado un poco que como meter un poco un saco, como que las áreas entre comillas que planteamos para el ayuntamiento estén muy interrelacionadas entre sí, en el sentido de que, por ejemplo, aunque ahora mismo exista una cosa que es urbanismo y otra cosa que es cultura, para nosotros urbanismo y cultura también están muy unidos, porque es que el casco histórico de Utrera es uno de los grandes valores culturales de Utrera, y turísticos y patrimoniales, ¿no?, en ese sentido. Entonces, aunque estamos hablando de cultura, tenemos que hablar precisamente de mejorar urbanismo en Utrera en ese sentido. Una de mis desilusiones a nivel personal cuando he vuelto a Utrera precisamente ha sido intentar asentarme en el casco histórico de Utrera y llevar 1 año y medio para conseguirlo. No estoy culpando a nadie en este momento, simplemente digo mi caso particular, aunque creo que casualmente en el de Rafa es exactamente el mismo y de otros miembros del partido se encuentran exactamente el mismo caso, y mucha gente que se acerca a la formación y que incluso nos han pedido cita para hablar con nosotros y comentarnos un poco, oye, pues si entráis, ¿qué vais a hacer con el tema de urbanismo? Porque en mi caso llevo no sé cuántos años esperando que me dé una licencia tal. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que ahora precisamente que están empezando a llegar turistas a Utrera, porque también el gobierno local está haciendo también un esfuerzo porque así ocurra, y algunas cosas son positivas, no todo va a ser negativo, por supuesto, pues muchos de los turistas que están llegando llegan y lo que se encuentran es un centro en el que hay muchas casas en ruinas, casas abandonadas, muchas apuntaladas, y no es porque la gente de Utrera no quiera vivir en el centro, porque al contrario. Yo creo que todo el mundo querría vivir en el centro, de hecho, porque es un sitio idílico para vivir, es precioso, etcétera. Pero mucha gente, o por ejemplo en mi caso, cuando me decidí a comprar una casa, lo primero que me dijeron fue, ¿en el centro? ¿Sabes lo que vas a hacer? O sea, te estás pegando un tiro en el pie, ¿no? Pero tampoco creo que debamos condicionar nuestra vida por las circunstancias políticas en este caso, ¿no? Así es, pues ahí tenemos algunos pilares en los que comenzar ese trabajo. Hay mucho por hacer siempre en cuanto a una ciudad, por supuesto, mucho que aportar. De la ética hemos hablado en cuanto a esa medida que os va a impedir seguir en el gobierno más de 8 años, pero también se habla en el apartado de ética del uso razonable del dinero público. ¿Qué tienes que decirme en este sentido? Bueno, pues tú mismo lo acabas de decir. Creo que es fundamental hacer un uso adecuado del dinero público. O sea, parece una pergullada, pero es que es fundamental para poder crecer como municipio. Si existen unos recursos, esos recursos hay que hacer un uso inteligente de ellos. Vamos, es la línea que pretendemos seguir nosotros. Claro, lo que pasa es que todo lo que ejerce cree que lo está haciendo razonablemente, y lo que es razonable para mí igual no es lo razonable para ti. Entonces, ¿en qué creéis que se está excediendo el gasto público? ¿En qué queréis recortar? Yo creo que ¿Qué inversiones queréis priorizar? La clave es gasto, el término gasto y el término inversión. Yo creo que eso lo define todo. No es lo mismo, creo yo, lanzar gastos, yo diría que incluso campañas de gasto, venga, vamos, que estamos cerca de las elecciones, que invertir. Invertir es que eso viene de vuelta, ¿no? Viene de vuelta para enriquecer nuestra tierra. En los últimos días, creo que recientemente, no sé si fue ayer precisamente, el Ayuntamiento ha emitido un comunicado de prensa en el que habla de unas cuentas municipales muy saneadas con un superávit superior a los 10.000 euros.
¿Eso es una buena situación? ¿Creéis que es algo real, que se está hablando de una realidad en nuestro ayuntamiento? Si es así, pues entraréis con unas cuentas saneadas, ¿no? Bueno, una de las cosas que pretendíamos hacer, si es que llegamos a gobernar, sería una auditoría externa para corroborar que efectivamente esos datos son reales. No obstante, no dudo que no sean reales, sino que puede haber desviaciones. Si fuesen totalmente real, partimos de esa premisa. Lo que sí es bueno contextualizar esa información. Es decir, si observamos los datos económicos de la provincia de Sevilla, por poner el mismo contexto geográfico, de los 106 municipios que dije antes, 105 han reducido en los últimos años su deuda, pero de manera, algunos drástica, como Dos Hermanas, que la deuda la ha reducido, creo que son 5 euros per cápita, lo que tiene deuda en el año 17, que es el último, son datos de Hacienda. Creo que Utrera estaba en 161, estoy hablando de memoria, lo digo por si me desvío algún euro, per cápita. Y ya digo, solo creo que es Los Palacios, es el único municipio que desde el año 12-13, que bueno, fueron los años duros de la crisis, pues es el único que realmente no ha reducido su deuda. Y ya digo, en muchos municipios, deuda 0 euros, La Rinconada, 0. En fin. Sí, básicamente que en realidad, bueno, en resumen, que es que la tendencia de la provincia entera es a esa recuperación, o sea que no es que sea un caso excepcional de aquí, sino que es que estamos saliendo de una crisis muy profunda y ese es uno de los resultados probablemente que se están produciendo. Tendemos a ir mejor, ¿no?, en general. Sí, pero todos, no es que no específicamente Utrera en ese caso. Bueno, tenéis también algunas medidas de participación ciudadana para hacer que los ciudadanos tomen parte de la política. ¿Hay alguna medida concreta? Porque vimos que, por ejemplo, en este anterior gobierno se habló de los presupuestos participativos, se han puesto en marcha. No sé si tenéis algo nuevo que aportar en este sentido. Bueno, una de las cosas que nos gustaría a todos es que esta democracia representativa, que es lo que hay hoy en día, pues se convierta en una democracia participativa. O sea, los ciudadanos tienen que opinar sobre el lugar donde viven. No sé, se me ocurre a través de las nuevas tecnologías, porque puede ser una forma muy económica, llegar a todos los ciudadanos y hacer ciertas consultas que son de interés general y que ellos deberían de opinar, creemos nosotros. Sí, eso, bueno, matizar que efectivamente, por ejemplo, a día de hoy, por ejemplo, desarrollar este tipo de propuestas, llevarla, por ejemplo, vamos en el caso de a las elecciones, a día de hoy es inviable por cuestiones de seguridad y tal, pero no al nivel que nosotros estamos planteando, que sería más bien para hacer consultas, por ejemplo, de tipo, yo qué sé, se va a hacer una cometida en tal proyecto, o sea, o tal proyecto en tal barrio, lo que sea. ¿Qué opina el utrerano? Por supuesto, de manera voluntaria, ¿no? Y ya pues simplemente sería cuestión, por ejemplo, de colocar a lo mejor unos tótems en el ayuntamiento con una pantalla portátil en el que tú digas sí o no, básicamente, que ya te identifiques con tu DNI y puedas participar, si quieres, por supuesto, en esa democracia participativa. Sí. Hay opciones, hay opciones. Sí. Siempre decir, si llegamos al gobierno, si se da el caso, tenéis aspiración de gobierno, ¿no? Porque muchas veces cuando una formación comienza, a veces se hace de manera prudente, igual te ves formando parte de un equipo, de un conjunto, pero en vuestro caso vais a por todas, ¿no? Sí, pero bueno, también hay que ser realistas, o sea que somos conscientes de que, por ejemplo, hay un montón de, creo que se le llama el término de voto cautivo, y o sea que mucha gente que directamente no se plantea a quién va a votar, sino que directamente, casi que por decreto, va a votar X, por el motivo que sea, por cuestiones laborales, por cuestiones ideológicas, por tradición en muchos casos, bueno, es un poco la tendencia que hay aquí. Entonces, probablemente, y no sé, de aquí nos hemos ido aventurando, ¿qué voto puede que consigamos? No lo sé, desde mi desconocimiento absoluto, esto es simplemente pura intuición. Pues supongo que un poco el perfil un poco nuestro, a lo mejor, sí, creo que será el que venga a votarnos. No sé si después llegaremos a más gente, porque también es cierto que luchar, por ejemplo, contra campañas de partidos ya consolidados que tienen un montón de fondos, etcétera, nosotros no podemos competir contra eso porque básicamente nuestros fondos... Nuestros fondos, de nosotros. Los propios. Sí. Entonces, es un poco más complicado, es un poco más complicado todo. O sea, de momento no tenemos sede, lo único que tenemos es ilusión y formación, experiencia en la mayoría de los casos y bueno, ganas de ofrecer una cosa al menos diferente. Nuestra visión de todo esto, que no sé si será realista o no, o nuestra ilusión por lo menos es ofrecer algo que creo o pensamos que probablemente nunca se haya ofrecido a Utrera.
que es no somos un partido político, somos una formación ciudadana. Y dirán, sí, un partido político, ¿no? Pero en realidad ya decimos que ni somos políticos ni pretendemos serlo, sino que más bien nuestro perfil es de gestión más que de política. No vamos a perseguir, por ejemplo, o no están dentro de nuestras ideas, por ejemplo, salir en 1 millón de fotos. Simplemente hacer todo lo que podamos en la medida de nuestras posibilidades para mejorar Utrera. Nada más, en el tiempo que estemos y en la medida que nos ofrezca o que nos posibilite el pueblo de Utrera con su voto, claro. Suena bien, ¿no? Vosotros lo creéis así, ¿no? Nosotros estamos muy convencidos. Muy convencidos. En este decálogo no olvidáis, bueno, habláis de empleo privado, de empresas, del patrimonio natural, de urbanismo, de las pedanías, son cosas que hemos tratado a lo largo de la entrevista también, pero sé que hay una medida que muchos ciudadanos creo que recibirían muy bien, que es esa de eliminar los cargos de confianza. Siempre uno de los motivos de crítica, yo también haciéndome un poco eco de las opiniones ciudadanas, ¿no? La afluencia, bueno, abusiva quizás de cargos de confianza, cargos elegidos a dedo, es algo que es siempre un murmullo constante en la población, ¿no? En vuestro caso, optáis por recurrir, además comprometéis a ello, ¿no? Sí. Bueno, y no solo eso, lo extiendo. Siempre, al menos eso he percibido yo, de mi tierra. La selección de personal en las entidades públicas, sin duda, es un problema y un reto a la vez. Entonces, en referencia a este tema, he tenido la oportunidad de entrar en contacto con un catedrático de la Universidad Pompeu Fabra, Carles Ramió Mata, un investigador pues de mucho prestigio, y llegué a él casualmente. Fue leyéndome un trabajo de investigación en el que hablaba de lo complicado que es la selección de personal, de estadísticas que me asustaron, como que barbaridades, que la mitad del personal que es funcionario ha entrado de forma pues prácticamente dactilar, ¿no? Entonces pues me llamó muchísimo la atención que alguien tuviera el valor de escribir algo así, ¿no? Y me atreví a enviarle un correo desde la humildad, claro, porque como digo, este señor, no sé, creo que tenía más de 3.000 citas en Google Scholar, que es una plataforma de artículos de investigación, y me contestó de inmediato. He estado en contacto con él y bueno, eso es uno de los temas que queremos abordar. Queremos cambiar radicalmente, o intentarlo, porque aquí sí que entran aspectos legales, pero el objetivo final, ¿cuál es? Pues igualdad de oportunidades cuando se opta a un puesto público. Igualdad de oportunidades. Que todos, antes de intentar acceder a ese puesto, tengan las mismas oportunidades. Es algo que al menos... se premie la profesionalidad, la cualificación y todas esas cosas, ¿no? Sí, correcto. A lo mismo es una idea romántica e imposible, no lo sé. Queremos hacerlo posible. Y ya te digo, de las conversaciones que mantengo con este hombre, la ha llevado como a algunos municipios del norte de España. Es un poco como externalizar ese proceso de selección, externalizarlo y hacerlo lo más objetivo posible, donde no intervenga, pues no sé, por ejemplo, por ejemplificar, un tribunal que está formado por varios componentes de una entidad local. No puede ser el tribunal que evalúa a una plaza, porque puede darse el caso de que, no sé, un familiar se presenta a esa plaza, o incluso una persona que ya trabaja ahí, que es interino, es tu compañero de trabajo. Ojo, que no estoy, somos humanos, no lo sé, llega la situación, pero por eso se evita. Si se externaliza, se evita. Sí, además eliminar la presión totalmente sobre los cargos, o sea, quiero decir, ahí ya no hay cuestiones de, por favor, no existe, o sea, directamente es un comité externo, o sea, un tribunal externo el que va a evaluar en esos casos. ¿Ninguno tenéis experiencia política previa? Política no. Política pura y dura, así como tal. No. Pero bueno, al final la política no es más que ejercer tus conocimientos profesionales, ¿no?, en beneficio de un municipio. Por ir concluyendo y pensando en eso que nos están viendo, de cara a las próximas elecciones municipales, decirle muy claramente qué vais a ofrecerle. Muy claramente. Muy claramente. Pues muy claramente un cambio diametral de la política que se está llevando a cabo, no solo en el municipio. Yo creo que me aventuraría a decir que a nivel nacional. Esto, nosotros somos un grupo sobre todo de gente joven, tenemos muchas ganas, tenemos pocos recursos económicos, pero creo que a base de talento, de ganas, de esfuerzo, podemos intentar lograr algo, lograr un cambio, ya digo, diametral de las políticas que vemos. ¿En ningún momento os planteasteis formar parte de otro partido político? Sabemos que el abanico se ha ampliado
y hay muchas opciones. ¿No os sentisteis afines a ningún...? No, de hecho, básicamente el motivo por el que hemos creado esa formación es porque no nos sentíamos reflejados en ninguna de las formaciones actuales. Era como, nadie nos representa, ¿a quién vamos a votar? No tenemos a quién votar. Y como eso ocurre elección tras elección, por eso un poco, como decía Rafa al principio de la entrevista, o sea, estamos un poco hartos de siempre exactamente lo mismo, de siempre las mismas opciones, de siempre las mismas respuestas, de encontrarnos, por ejemplo, en debates en los que parece, no sé, casi que el patio de un colegio donde empiezan a echarse unos en cara, que tú has hecho tal, que yo he hecho cual. En verdad no pensamos que ese sea el camino y por eso planteamos ahora un modelo diferente. Queremos pensar que no es político, sino, como decía antes, o sea, más concebido como un proyecto de gestión simplemente, que sí que es algo que tenemos bastante experiencia todos los que formamos parte de las listas de FQI. Creo que tenéis algo fundamental para comenzar, que es ilusión y muchas ganas, así que Bastante. vamos a quedarnos con eso, vamos a ver qué pasa, porque todavía tiene que, bueno, quizás surja incluso otra formación de cara a las próximas elecciones municipales, así que estaremos muy atentos, os seguiremos los pasos y veremos a ver, ¿no? Por lo menos vamos a ir dando a conocer a los ciudadanos todas las opciones que tienen entre manos. Así que muchas gracias por estar aquí y por dejaros conocer un poquito más. Gracias a ti. Muchas gracias. FQI, ¿el nombre os costó o no? Bueno, a ver, maticemos algunas cosas, porque el otro día nos pararon por la calle y nos comentaron, oye, ¿qué queréis, la independencia de Utrera? El independiente de nuestro nombre no se refiere a que vayamos hasta la independencia de Utrera, aunque históricamente Utrera hubo un tiempo en el que fue independiente, ¿no? Sí, pero no vamos a entrar en ese debate, sino simplemente es de dónde viene nuestro nombre o qué pretendemos transmitir con nuestro nombre. A nivel objetivo, muy sencillo. Formación ciudadana, que es lo que somos, utrerana, porque somos de Utrera, e independiente porque somos independientes políticamente del resto de formaciones que hay aquí. No hemos participado en ninguna, ni pretendemos formar parte de ninguna, ni hacer coalición con ninguna, etc. Eso es la parte objetiva del nombre. La parte subjetiva o romántica del nombre, que bueno, barajamos muchísimo, nos quedamos un poco con esta al final. Primero nos pareció muy positivo, o al menos interesante, tener un nombre femenino, porque Partido Socialista Obrero Español, masculino. Partido Popular, masculino. Podemos, masculino. Ciudadanos, masculino, pues un nombre femenino. Y segundo, y esto ya a lo mejor es un poco personal, que fue cuando nos reunimos al principio del comité ejecutivo y empezamos a ver opciones de nombre y tal. La Utrerana era una fábrica de aceitunas de Utrera, y en mi caso personal, que fue un poco el que puse la parte de Utrerana, ya después añadimos todo al nombre. Mi madre trabajó en una aceitunera hace mucho, vamos, no era la de la Utrerana, era creo que la de Benito Villamarín, y creo que concretamente metía almendras dentro de la aceituna. Entonces la imagen que me transmitía mi madre cuando me cuenta sus anécdotas de infancia, cuando iba con una lata con cisco para calentarse allí y tal, pues esa imagen de una utrerana independiente, fuerte, luchando contra esos elementos y trabajando allí, pues nos pareció como Pues la idea inspiradores. No sé si el nombre se va a cuajar o no, pero la idea es muy bonita. Utrerana independiente me parece que es una buena idea para que se queden. Y luego simplemente, si tienen dudas, la formación ciudadana, la que no es política o no pretende serlo. Pues queda claro, los dos, muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias. Y nosotros pues nos veremos en la próxima, seguimos en Actualizando, llevándole pues toda la información local que tiene que ver con nuestro municipio y con lo que realmente nos importa. Lo dicho, seguimos con toda la programación deportiva, cofrade, cultural, así que muy atentos a Telecable Utrera.